serie de preguntas que me hicieron. Perdón. Ahí me hicieron llegar una serie de preguntas, así que vamos a empezar con eso. A ver si tengo que compartir pantalla. Sí, ya podés. Sí. Bueno, ahí estamos. A ver. Un poquito para atrás. Gracias. Bueno, salió bien, ¿no? Se ve bien la pantalla. Bueno, geometría proyectiva, hoy es sábado 9 de julio de 2022 y arranco, si les parece, con el lema que siempre uso para estas reuniones, que dice: reflexiona cómo el punto se convierte en esfera sin perder su identidad. Si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, retrocede, porque entonces lo infinito se te hará finito. Rudolf Steiner. Hoy es el segundo día, entonces vamos a ver un poquito acerca, digamos, tratar de responder y hacemos los comentarios que consideremos prudentes de las preguntas que ustedes me hicieron llegar. Después vamos a repasar un poquito el tema del punto límite y un par de puntos más. El arte como un camino del conocimiento y querer captarlo todo con la razón. Esos serían los 4 puntos que yo al menos tengo programados. Vemos hasta dónde llegamos. Bueno, las preguntas. Lo que no me pusieron de las preguntas son los autores de las preguntas, que por ahí me gustaría tenerlos, pero bueno, lo vamos charlando una por una en todo caso. Dice Gise que fue su error, que la disculpes. No importa. Todavía lo podemos subsanar, porque si están presentes podemos saberlo, ¿no? Bueno, la primera pregunta me da pie justamente para empezar con punto límite, que es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Dice: ¿dónde está el punto límite y a qué da lugar? Eso a qué da lugar. ¿Está la persona que hizo esta pregunta? No está, parece. Bueno, porque a qué da lugar habría que charlarlo a ver cuál fue la intención. A ver cuál fue la intención de digamos, que a qué va dirigida la parte. Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, buen día. Buen día. Sí, yo le hice esa pregunta porque, o sea, entendí creo parcialmente, ¿no? El concepto de punto límite, pero ahí había algo como en mi imaginario cuando trato de pensarlo, de visualizarlo, de ponerlo en un lugar, que me da la sensación como si en ese punto límite hay como dos realidades o dos dimensiones como que se encuentran, como que hay como algo como que cambia desde la perspectiva cuando se extiende hacia el infinito la recta, que no me hace dar como la sensación de, bueno, ¿y qué pasa en ese punto límite? O sea, ¿qué se genera dentro de este punto límite? ¿A dónde va? Era como por ahí un poco la pregunta que yo quise poner, pero no sé si está bien formulada o no. Está bueno, está bueno. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás. Bueno, entonces veamos un poquito el tema. A ver, nosotros hicimos un ejercicio en el cual tomábamos una recta y la extendíamos con puntitos hacia un lado y hacia el otro para tener bien presente que las rectas son infinitas. Es decir, las rectas son infinitas. Se puede extender, dice el segundo postulado, tanto como uno quiera en un sentido o en el otro. Son infinitas. Eso hay que tenerlo muy, muy claro en la mente. Estamos hablando del infinito que nosotros entendemos habitualmente. No se terminan nunca. Siempre se pueden continuar. Es decir, llegado a un punto, siempre tengo otro punto que va a estar más lejos. Y habíamos puesto encima de esa recta un punto O y uníamos O con A1. Es decir, por O, por el punto O
pasa una recta que corta la de abajo en A1. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo hago girar esa recta en el sentido de la flecha? Y esa recta va a girar hasta un cierto punto y va a cortar, en lugar de cortar en A1, va a cortar en A2. Si yo sigo haciendo girar la recta, va a cortar en un tercer punto A3. Y así sucesivamente voy a ir cortando cada vez hacia puntos más a la derecha. Entonces llegaba un momento en que decíamos, bueno, ¿qué pasa si el punto de corte se va al infinito? ¿Cómo trazo yo la recta que pasando por O corta a la de abajo en el punto infinito? Entonces, bueno, ahí empezaba todo el tema de cómo trazar la recta, pero lo que, digamos, yo voy a proponer una palabra, una solución ahora, y ustedes me dicen si esa solución es correcta o no. Yo digo, bueno, si es un poquito elemental lo que digo, pero si encima de cada letra, A1, A2, A3, yo tengo el punto de corte, bueno, pregunto, ¿el punto de corte puede estar aquí? ¿El punto de corte de A infinito o no? En una palabra, A infinito, ¿puede estar ubicado en este lugar? ¿A ustedes qué les parece? Nicolás. Dicen que no, Aldo, acá en la sala. Dicen que no, en la sala. Dicen que no. Bueno, entonces lo alejo un poco más. ¿Puede estar ahí? No. No. ¿Puede estar ahí? No puede estar ubicado en cualquier lugar, porque es infinito. En cualquier lugar. Ahora, si decís que puede estar en cualquier lugar, puede estar aquí, por ejemplo. Puede estar aquí, o aquí. Pero no, me están diciendo que no puede estar aquí. No puede estar ubicado en cualquier lugar porque es infinito. ¿Eso fue lo que dijeron? Sí. Sí. Están en la adolescencia, por eso no vocalizan, Aldo. Ah, bueno. Además de que no pueden usar el micrófono, pero no vocalizan. Bueno, no. sí. Me gustaría no poder vocalizar si pudiera volver a la adolescencia. Bueno, es decir, yo no puedo ubicar en un lugar el punto límite. Esa sería la conclusión. ¿O no? Claro, sí. Es decir, el punto límite está en un lugar indefinido. En una palabra, no tiene una ubicación. Porque aquí la pregunta dice, ¿dónde está el punto límite? Bueno, en realidad, siempre que yo fijo un punto en la recta, tengo más puntos hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la recta es infinita. Como la recta es infinita, no puedo fijar un punto y decir, este es el último punto de la recta. A la derecha no hay nada. Porque el segundo postulado dice, la recta la puedo extender tanto como yo quiera. La recta es infinita. Entonces, en realidad, no puedo ubicar el punto A infinito. ¿No? Es imposible hacerlo. Y por la dinámica del gráfico, miren lo que pasa aquí. Las rectas que no son paralelas, es decir, esta recta que yo fui dibujando, cortan en un punto definido a la recta de abajo. Ahora yo sé que cuando las dos rectas se vuelven paralelas, en realidad no se cortan en un punto. Dos paralelas guardan siempre la misma separación entre sí, dos paralelas no se cortan en un punto. De tal manera que el punto, digamos, se tendrían que cortar, yo dije, si ese A infinito fuese el último punto de la recta, entonces sí podría ser el punto límite en el cual se cortan. Pero en realidad, como la recta es infinita, no existe un lugar en donde yo pueda decir, bueno, en ese lugar existe el punto límite, está ubicado el punto límite, que es el último punto en el cual las dos rectas se cortan. Me parece que la explicación... De nuevo, no tuvo... Aldo, decíselos así despacito de nuevo. En ese lugar. A la derecha de cualquier punto, fíjense esta frase, a la derecha de cualquier punto, yo siempre tengo más puntos de la recta. Y por la forma que fui construyendo el gráfico, el último punto en el cual las rectas se cortan, no puede ser el punto final de la recta, porque la recta es infinita, y es imposible que sea el punto final, porque la recta no tiene punto final.
Entonces, la pregunta es, bueno, yo en definitiva no puedo ubicar el punto límite en un punto de la recta. No lo puedo ubicar, no existe como lugar concreto. ¿Se entendió eso? Ok. Dicen que sí. Dicen que sí. Bueno, me alegro. Entonces, digamos, la pregunta yo había puesto aquí, ¿puedo ubicar en un lugar definido el punto límite? No lo puedo ubicar, porque si lo ubicaría, como la recta es infinita, a la derecha de ese punto límite tengo más puntos y por lo tanto no sería el último punto en el cual se tocan las dos rectas, se seguirían tocando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que define el punto límite? Lo único que lo define es la dirección de la recta. Estas rectas que dibujé no van. La dirección de la recta sí me define el punto límite, porque si yo quiero trazar desde O, acuérdense que el ejercicio que hicimos decía, trazar desde O una recta que que pase por el punto límite. Y habíamos llegado a la conclusión de que había que trazar una paralela, es decir, una recta de la misma dirección que la recta de abajo. Una recta de la misma dirección que la recta de abajo, tiene en común con la recta de abajo, ¿qué cosa? El punto límite. Pero más que el punto, digamos, a ver, algo que explique más conceptualmente qué es lo que tienen en común. Porque el punto límite en realidad como punto no existe, existe como dirección. Entonces, la recta de arriba tiene en común con la recta de abajo, si son paralelas, la dirección, la misma dirección. Bueno, yo aquí a lo mejor enredé un poco la cosa, pero en definitiva la pregunta ¿dónde está el punto límite? La respuesta es, el punto límite no está en ningún lugar, está definido únicamente por la dirección de ambas rectas. Es decir, que ahí en realidad tenemos un problema que de alguna manera está ahora, me parece que se puede ver en la pregunta que sigue. La pregunta que sigue dice, ¿qué pasa cuando incorporo al factor tiempo en la proyección hacia el infinito? ¿Está quien hizo la pregunta? Nico también. Ah, Nicolás. Está bien. Bueno, entonces, yo digo aquí que hay dos estados que nosotros podemos explicar muy bien. Un estado es el siguiente: cuando dos rectas no son paralelas, siempre hablamos de dos rectas en el plano, se cortan en un punto, de eso no tenemos duda. Dos rectas que no son paralelas, si yo las continúo, hay un momento en el que se cortan en un punto y después se siguen alejando una de la otra progresivamente. Es decir, dos rectas del plano siempre se cortan en un solo punto. De eso estamos seguros. Y también estamos seguros que lo que dice Euclides cuando define las paralelas, él dice, paralelas son rectas que no tienen nada en común. Es decir, dos rectas que no se cortan. Dos rectas que mantienen constante la separación entre sí. Eso sería la definición de lo que son paralelas. Entonces, yo creo que entendemos racionalmente muy claro que dos rectas paralelas no tienen nada en común, no se cortan, y que dos rectas no paralelas siempre se cortan. Pero cuando hacemos el ejercicio de ir moviendo una recta respecto de la otra, tenemos el problema de la transición entre el momento en que se están cortando, es decir, que no son paralelas, y el momento que se vuelven paralelas. ¿Por qué? Porque no podemos definir un último punto de corte. ¿Se entiende esto? Sí, dicen. Bueno. No todos, me parece. Algunos dijeron sí y otros no todos. Es decir, de nuevo, yo tengo dos rectas que se cortan, ¿no? Como estas de la parte de arriba, y voy haciendo girar la de arriba, el punto de corte cada vez se aleja más. Llega un momento en que las dos rectas se cortan en un punto y después se vuelven paralelas.
Pero esa transición, ¿cómo hago yo para dar el salto del momento en que se están cortando al momento en que no se cortan? Para ver la contradicción, en realidad tengo que crear la imagen interior de este ejercicio, ¿no? Porque es imposible dibujarlo, porque, digamos, tendría que dibujar rectas, esta recta cada vez más arriba, más arriba, más arriba, este punto seguiría cada vez más lejos, pero hay un momento en el cual digo, bueno, ahora no se cortan más, pero ¿cómo pasé del momento en que se cortan al momento en que no se cortan? Ese punto, esa transición, digamos, es imposible, desde mi punto de vista al menos, de entender con el grado de conciencia que nosotros tenemos hoy día. No lo entendemos. Porque si se están cortando, fíjense, la recta que viene arriba, digamos, pasa a estar abajo, aquí en todos los casos pasa a estar abajo, y resulta que de pronto, siendo la recta infinita, ya no dejan, digamos, está siempre una arriba y siempre una abajo. Había un retorno. Es decir, hay un proceso racionalmente inexplicable que es cuando hago el proceso dinámico de pasar de un estado al otro. Es imposible pasar, ¿no? Entonces lo que pasa que aquí estoy trabajando con dos cosas distintas. Si le hago caso a Euclides, a la definición de Euclides, digo dos paralelas son dos rectas que no se cortan, que no tienen nada en común. Estoy pensando en dos rectas que están quietitas. Pero si yo tomo dos rectas que están en movimiento, como es el gráfico este, es decir, estoy introduciendo ahí el factor tiempo, llego a una contradicción. Entonces pasa eso cuando incorporo el factor tiempo. Pasa que me lleva a la contradicción de no poder explicar cómo transito desde un estado al otro estado. Llegó una contradicción para Euclides, sería. No, para nosotros, para nuestra capacidad Bueno, pero mental. perdón, voy a hacer una cosa con la pantalla. Digo, nosotros, se nos hace visible para que ellos puedan ver mejor, porque si no, todavía hay mucha luz. No es un problema eso. Nosotros, por eso ponés estados racionalmente explicables y un proceso racionalmente inexplicable. Claro. Pero ahí, como me parece que lo importante del tiempo, para que ellos puedan mirar, o sea, si nosotros partimos de que ese punto límite no existe en el espacio, porque eso es, no lo podemos representar, ¿sí? Localizar, claro. No lo podemos localizar en el espacio. Sí. Y esta es la situación de la relación espacio y tiempo ahora. Yo Es no decir, puedo... Perdón, Aldo, sí. No, es decir, cuando yo me imagino la foto, lo explico perfectamente. Cuando las cosas están quietas, digo, bueno, sí, tengo dos paralelas, no se cortan, tengo dos no paralelas, se cortan. No tengo ningún problema, pero cuando yo hago la película, es decir, cuando voy moviendo la recta de arriba de tal modo que el punto de corte se va alejando, y de pronto el punto de corte desaparece, no puedo explicar la transición entre el momento en que el punto de corte existe y el momento en que desaparece. Esa transición no la puedo entender. ¿Se entiende eso? Yo a lo que iba es que cuando yo miro la dirección de la recta, porque no puedo ubicar en el espacio el punto límite, pero cuando yo hago el movimiento y entonces ahora puedo pensar en ese movimiento, puedo pensar en ese proceso, y si bien no puedo acceder por la conciencia que tengo, no puedo hacerlo visible para mí, porque en realidad para eso tendríamos que tener un nivel de conciencia imaginativa, para poder ver ese proceso como vemos en el mundo sensorial. Pero a través del pensar,
yo puedo hacer ese movimiento interior que me lleve a percibir, a tener la vivencia del momento en que las paralelas se cortan, en esa transición. Y en esa vivencia, y digo vivencia, porque tiene que ver con las fuerzas de la vida y tiene que ver con las fuerzas del pensar, en esa vivencia yo tengo conciencia del tiempo. Y de hecho, los físicos actuales hablan de ese tiempo que crea el espacio, y no el espacio y el tiempo, sino los físicos actuales hablan del tiempo nuevo, que es aquel que crea el espacio, y no que en el espacio esté el tiempo. ¿Sí? Entonces eso ya la física lo describe. Nosotros ahora con este ejercicio, por eso dice, hay un proceso racionalmente inexplicable, racionalmente para nuestra razón cotidiana, para nuestra racionalidad, pero en la razón con mayúscula yo ahora puedo pensarlo, aunque no lo puedo ver, porque para poderlo ver necesitaría tener un nivel de conciencia que no tengo. Necesitaría ojos para ver ese mundo. ¿Sí? Lo que podemos ahí comprender en este ejercicio, que en ese lugar donde aparece la contradicción en el espacio, solo la podemos resolver cuando salimos del espacio para entrar en el tiempo. ¿Sí? ¿Se comprendió? Más o menos. ¿Sí? Como lo dejamos ahí resonando, porque es el próximo módulo, pero comprender que hay algo que yo ya no puedo explicar en el espacio, y ahora vamos a usar espacio como sinónimo de mundo sensorial, accesible a los sentidos, pero que ahora puedo hacer visible en el tiempo. Y esto vamos a avanzar cuando veamos reino vegetal. ¿Ah? Aldo. Bueno, Nicolás, ¿vos querés decir algo? Porque sos el ¿Preguntar algo autor de más, la... Nico? ¿Querés hacer alguna otra preguntita, Nico? No está bien, dijo Aldo. Bueno, bueno. Bueno, por lo menos, digamos, plantear el Gracias. tema como para avanzar un poquito más en entender esto, ¿no? Porque es un poco duro decir de que la geometría proyectiva surge de una contradicción, duro de aceptar, pero bueno, la verdad es esa, que estamos limitados, Duro de pero aceptar porque la contradicción tiene mala prensa. Y tiene Eh, mala prensa, digamos, la contradicción se baja a polarización, y al otro mi enemigo. Cuando pensamos en la contradicción como ejercicio del proceso del pensar, en realidad la contradicción, y también así lo dice Steiner, donde nos aparece la contradicción es donde podemos encontrar lo que es nuevo. ¿Sí? Y por eso es muy importante, porque en la geometría proyectiva todo el tiempo estamos ejercitando eso que es una contradicción. Que parece una contradicción desde lo que tenemos en la vida cotidiana, pero que si lo empezamos a pensar, superamos esa contradicción. Perdón, Aldo. No, está bien. Y yo creo que si uno sigue escarbando en esto, lo va a relacionar de alguna manera con lo que pasó con Einstein cuando saca la teoría de la relatividad restringida y dice, bueno, en realidad espacio y tiempo no son independientes, sino que están íntimamente relacionados, ¿no? Y dice algo que para ese momento también resultaba contradictorio, que decía, bueno, si yo estoy en un lugar, por ejemplo, y enciendo una luz, y mido la velocidad de la velocidad de la luz va a ser de 300.000 kilómetros por segundo. Si alguien pasa en dirección a donde se propaga la luz a una velocidad de 100.000 kilómetros por segundo, tendría que medir, al medir la luz le tendría que dar 200.000, porque yo mido 300.000, pero él va persiguiendo la luz a 100.000, quiere decir que la diferencia es lo que tendría que medir, 200.000. Y dice, no, mide la misma velocidad. Cuando mide la luz le da también 300.000 kilómetros por segundo. Lo que quiere decir que el espacio, la medida del espacio no es la misma para el que está parado que para el que está viajando a esa velocidad.
Es decir, que espacio y tiempo están íntimamente relacionados. Y yo creo que esto que estamos viendo ahora y que resulta inexplicable, en realidad tiene que tener una explicación por ese lado, ¿no? Y bueno, a él lo trataron también muy mal de entrada, pero después, en definitiva, se comprobó que lo que decía era verdad, ¿no? Bueno, sigamos un poquito. A ver, aquí se me coló algo. Bueno, en definitiva, ¿cómo definen el punto límite? Esto ya lo habíamos visto, lo que sea que las paralelas tengan en común, sugerida por la expresión misma dirección, nosotros lo tomamos como un nuevo elemento común y lo llamamos punto límite. Es decir, dos rectas no paralelas tienen en común el punto de corte, dos rectas paralelas tienen en común el punto límite. Y ese punto límite, dice, es único para cada recta. No hay dos puntos límite, uno a la derecha y uno a la izquierda. Así como dos rectas cualesquiera se cortan en un único punto, dos rectas paralelas tienen un único punto en común. Bueno, después había otra preguntita que dice, ¿cómo se distribuyen los pensamientos en el éter? Entonces, no sé si está la persona que hizo la pregunta, pero yo aquí quería preguntar por qué lo relacionó con geometría proyectiva. Nico fue Nico también. Están poniendo caritas que no ves. ¿Por qué, Nico, lo relacionaste con geometría proyectiva? Es decir, ¿cómo te surgió esta pregunta a raíz de lo de geometría proyectiva? Es mi curiosidad. Sí, es mía, pero lo que pasa es que decía de preguntas que habían y algunas eran preguntas de geometría proyectiva y otras eran preguntas del módulo. Ah, No la relacioné con la geometría proyectiva. Fue algo que estuvimos charlando después y que me quedó, entonces la puse ahí. Bueno. Entonces la pasamos a la otra. Dice, ¿tienen los conceptos de geometría sagrada y red de conciencia relación con esto que estamos estudiando? Bueno, la red de conciencia no lo conozco. Y geometría sagrada, sí, lo vimos en el grupo de geometría proyectiva, y vimos algo de geometría sagrada, pero no necesita de la geometría proyectiva. Es decir, trata otros temas, los números particulares, el pi, el phi, el número áureo, la relación con algunas cuestiones espirituales de muchas civilizaciones, bueno, pero no tiene que ver. Después había otra pregunta que decía en la geometría proyectiva y la pregunta de ¿qué pasa al unir el punto O con el punto A infinito? ¿Es posible que si integramos el movimiento, primero obtenga un plano y posteriormente una imagen tridimensional? Entonces, está la persona que hizo la pregunta, porque esta tampoco la termino de entender bien. Sí, aquí estoy, fui yo, Elsa. Bueno, contame cómo es. Lo que pasa es que mientras explicaban lo de los puntos, tanto el O como el A infinito, y hablaban de integrar el movimiento, a donde se fue mi mente es a integrar ese movimiento como todos los puntos al mismo tiempo, tratando de encontrar ese punto infinito, A infinito, pero en ese movimiento mi recta formaba un punto, una imagen de un plano, o sea, de una imagen de como si fuera un piso o ¿cómo explicarlo? Sí, entiendo, está bien. Está Y, bien. y No, simplemente, digámoslo, a ver, digamos, tal cual yo lo describí así, es decir, no es que vamos formando un plano, vamos corriendo la recta y la recta, a medida que la voy girando, va cortando en distintos puntos, pero digamos, no se produce esa integración de movimientos como para formar un plano y una imagen tridimensional, porque estamos trabajando en el plano, nunca podemos saltar a una imagen de 3 dimensiones. Y estamos trabajando con rectas y que siguen siendo rectas siempre. Así que esa es la cosa, ¿no? ¿Está bien? ok, sí. Bueno, después
Dice, al observar, pensar y observar lo pensado, nos convertimos en canales activos de ideas superiores para crear conceptos que nos permitan conocer el mundo. Esta me suena a pregunta o tiene que ver con filosofía de la libertad, es decir, Y si no no, sé, lo hablamos ayer, eso. bueno, Así que ya está, podés seguir. ya está, listo. Y después a ver si había, dice el punto, perdón, aquí el punto límite está fuera del tiempo. Bueno, dijimos que en realidad no es una ubicación definida, sino que es una dirección definida. El punto límite es una dirección. Esta flechita doble significa que todas las rectas que sean Danos un paralelas, minuto, Aldo, porque hay un micrófono. Apaguen los micrófonos, los del Zoom, por favor. Gracias. cuando yo tengo el punto límite, siempre hay una flechita abajo. Esa flechita tiene una dirección. Esa dirección es la que define al punto límite. Es decir, toda recta que pase por este punto límite tiene que ser una recta paralela a la dirección de la flechita. Entonces, un punto común es un lugar exacto en el espacio definido por el cruce de dos rectas. Un punto es el cruce de dos rectas. Un punto límite es una dirección. Entonces, si yo quiero que la recta, por ejemplo, pase por un punto común, directamente dibujo la recta sobre el punto. Si quiero que la recta pase por un punto límite, como este que está aquí, tengo que dibujar cualquier paralela a la dirección de la flechita. Esta paralela a la dirección de la flechita pasa por el punto límite, tiene este punto límite. Entonces, y una cosa que vimos, porque la pregunta dice, ¿el punto límite está fuera del tiempo? Bueno, nosotros llegamos a la definición de punto límite o al concepto punto límite a través de un movimiento, es decir, usamos el tiempo para llegar al concepto punto límite. Pero el punto límite en sí no tiene que ver con el tiempo. Toda recta tiene su punto límite en la misma dirección de ella. Pero el punto límite no tiene que ver con el tiempo. No es que vaya a cambiar porque cambie el tiempo o algo así. No es dependiente del tiempo. ¿Está? Y aquí hay un par de cositas más, la voy a hacer rápido porque a lo mejor esto se está poniendo un poco... Dice, me sorprendí con la geometría y el modo que la presentaron. No he tenido buenas experiencias escolares y siempre me resultaron las matemáticas y la geometría algo seco e inentendible. Creo que podré llegar a amigarme con esas disciplinas. Bueno, aquí yo escribí unas cositas que las voy a leer rápidamente. A ver. Es el concepto de las pirámides, de la pirámide de conceptos, digamos. Es decir, si yo tengo conceptos chicos, por ejemplo, banco, silla, sillón, esas tres cosas, banco, silla, sillón o todo lo que sea parecido, se agrupan en un concepto más general que es el concepto asientos. Si yo ahora tomo conceptos como asientos, por ejemplo, asientos, mesas, camas, escritorios, son muebles. Es decir, voy agrupando, tengo un grupo de conceptos, formo con ellos un concepto general de todos esos conceptos particulares. Después, con esos conceptos más generales, con varios, formo un concepto todavía más complejo, ¿no? Y a medida que yo voy generando esos conceptos cada vez más complejos, el concepto se vuelve cada vez más abstracto. Entonces, es como que voy construyendo una pirámide que tiene una base grande, cuya base son conceptos particulares, y a medida que subo, esos conceptos particulares se van agrupando, hasta que llego al final de la pirámide, a la cúspide, y esa cúspide en realidad es muy abstracta si uno la mira de entrada, pero si uno la entiende bien, contiene todos los conceptos particulares. Es decir, todo lo que está debajo de la pirámide está contenido en la cúspide de la pirámide. Esa es la idea, ¿no? Bueno, aquí escribí cosas. Bueno, ahora con eso entendieron todo lo que les dije ayer. Con esa imagen entendieron todo esto de que el concepto
contiene todo lo que ha sido, es y será, todos los conceptos particulares, ¿no? Es una hermosa imagen. Gracias, Aldo. Bueno, y aquí pongo, como los conceptos de las bases de todas las pirámides son conceptos comunes a todos los humanos, surgen todos del mismo mundo. Es decir, a ver, las bases de las pirámides están hechas con conceptos que nosotros tomamos de nuestro entorno. Entonces, tengo distintas pirámides. Tengo una pirámide que tiene que ver con conceptos de medicina, otro que tiene que ver con conceptos de arquitectura, otro con conceptos de agricultura, lo que sea. Pero las bases de esas pirámides están todas en el mundo, en nuestro entorno, en el mundo común a todos los humanos. Entonces, eso quiere decir de que en realidad todas esas cúspides no están separadas una de las otras, aisladas una de las otras, sino que en realidad se corresponden con una misma cosa, que es la base de ellas, que no es más que aquello que nosotros conocemos todos. En una palabra, todo tiene que ver con todo. De aquí surge, me parece a mí, lo que es el concepto holístico, el concepto de decir, bueno, si yo trato a una persona por un determinado tema, qué sé yo aquí creo que había puesto por un problema hepático, por tomar algo de la medicina, en realidad tengo que conocer la totalidad del paciente. No puedo circunscribirme al hígado nada más, ¿no es cierto? Es decir, y a su vez el médico tiene que ver, lo dice Steiner por ahí, tiene que poder explicar también desde las matemáticas ciertas cosas. Entonces, a esto, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero a esto me llevó esta pregunta. ¿Entendieron? Sí, sí, dicen que sí. Bueno, deben estar apurados para que yo termine con todo esto, entonces. No, no, Aldo, no. No podemos copiar. Hacele un print de pantalla, porfis. Así se lo mandamos por el Zoom. Porque esto Bueno, está muy bueno. Es casi, como les dije, una meditación para todo el mes con esto. claro, es esto de, no, en una palabra, las especialidades muy Muy circunscritas especialistas. a sí mismas, sí, no resultan. En realidad tenemos que siempre ver todas las ramificaciones que tienen, ¿no? Entonces el mundo se vuelve una sola cosa completamente intercomunicada, a eso quiero ir, ¿no? Y por último dice, el observar con otra mirada, con otros elementos de la geometría proyectiva en donde el movimiento implica los diferentes cambios que puedo hacer desde los diferentes puntos en que esté mi mirada, siempre cambiante en tiempo y movimiento. Bueno, no me acuerdo aquí cómo había... Bueno, yo puse que es el plus de agregar el movimiento al espacio. En el caso nuestro, cuando agregamos, es decir, cuando no nos quedamos nada más con el espacio, es decir, con la especialidad, dicho de una manera un poco gráfica, sino que también hacemos intervenir el tiempo, entonces la cosa se empieza a enriquecer, ¿no? Y entonces cuando las matemáticas la vemos desde la cúspide nada más, decimos es seca y es abstracta. Pero cuando empezamos a ir hacia abajo, nos damos cuenta que está comunicado con un montón de otras ciencias y de otras realidades, que no son esa cosa que parece abstracta nada más, ¿no? Bueno, Empieza a terminé con tomar vida y empieza a darnos entusiasmo a aprender. Claro. Entonces, como conclusión, digamos, como cierre de esto, Euclides dice, las paralelas son dos rectas de un mismo plano que no se encuentran, ¿no? Y esto es una forma de ver digamos, una forma estática de razonar. Estática en el sentido de que veo dos rectas quietitas y digo, bueno, son dos rectas de un mismo plano que no se encuentran. Está perfecto. ¿Qué dice la geometría proyectiva? Es decir, es una foto, yo aquí puse que es como sacar una foto, y tiene que ver con el mundo mineral. ¿En qué sentido? En el sentido de que, al menos para los tiempos de una vida humana, el mundo mineral es algo estático.
Es algo que yo veo una piedra, está siempre ahí, hoy, mañana, pasado, ¿no es cierto? Es algo estático. Es decir, la geometría euclidiana está como circunscrita a lo mineral. Lo que no quiere decir que no se pueda ampliar. Y justamente la geometría proyectiva lo que hace es ampliarla metiéndole el factor tiempo. Y al meterle el factor tiempo vimos que dos rectas paralelas tienen en común el punto límite. Es decir, puedo decir, bueno, la dirección, que es lo que tienen en común, la puedo tomar como un punto, concretamente. Y puedo operar con ella como si fuese un punto y efectivamente la cosa va a andar. Y eso surge de haber metido el tiempo, ¿no? Entonces, aquí pongo un ejemplo otra vez, un poco reiterativo soy, pero fíjense, aquí tengo 4 rectas. Estos 4 puntos, supónganse que están fijos. Y este punto, hay un audio, me parece que está bien. Apaguen el micrófono en el Zoom. Ahí está. Gracias. Entonces, este puntito de unión de las rectas, yo lo corro un poco hacia la derecha, las rectas siguen pasando por estos 4 puntos fijos, pero este punto lo voy alejando, me imagino que es corredizo, digamos. Siempre las rectas pasan por estos puntos fijos y por este punto móvil, hasta que llega un momento en que lo mando al infinito. Entonces, cuando lo mando al infinito, ¿cómo trazo las rectas por estos 4 puntos fijos? Pregunto. Paralelas. ¿Paralelas y en qué dirección? Hacia el infinito. Hacia la dirección de esta flechita. Hacia el infinito puede ser hacia Dirección del arriba. punto hacia, límite, dijeron acá, hacia la dirección Claro, del punto. hacia la dirección del punto límite. Entonces quiere decir que todas estas rectas tienen el mismo punto límite. ¿Se dan cuenta que en realidad es el punto que viene corriéndose, este punto que viene corriéndose, cuando yo me lo imagino que se corre una distancia infinita, efectivamente ese ramillete se vuelve en un ramillete de 4 rectas paralelas. Entonces, todas estas rectas tienen el mismo punto límite y el punto límite es una definición basada en una imagen dinámica. Es decir, aquí dejo de estar en la foto y empiezo a mirar la película. Y eso tiene que ver con el mundo vegetal. Para nosotros el mundo vegetal es un mundo cambiante, un mundo que va variando en el tiempo. Entonces, la geometría proyectiva amplía la geometría euclidiana y nos permite pasar de alguna manera a geometrizar desde el mundo mineral a geometrizar el mundo vegetal. Eso sería un poquito la conclusión, digamos, del por qué la geometría proyectiva tiene importancia para la antroposofía, para el concepto, este concepto antroposófico del mundo. Y aquí hay una cosa interesante, ¿no? Porque no siempre desde la ciencia se avanza en el conocimiento, sino que también desde el arte, ¿no? Fíjense, hasta el Renacimiento los pintores, digamos, trataban las paralelas de esta manera. Eran efectivamente lo que dice Euclides, 2 rectas que nunca se encuentran. Pero cuando el hombre empieza a conectarse cada vez más con el entorno físico, con su entorno físico, digamos, porque hace 3.000, 4.000 años atrás nosotros teníamos una mente más desconectada del entorno y más conectada con el mundo espiritual realmente, ¿no? Si uno lee cosas de miles de años atrás, se va a encontrar con cuestiones que tienen un carácter más espiritual que la que hoy usamos habitualmente. Entonces, nos fuimos conectando cada vez más, fuimos perdiendo esa capacidad clarividente y fuimos adquiriendo una capacidad de mejor observación, de mejor percepción de nuestro entorno físico sensible. Y entonces en el Renacimiento se dan cuenta los pintores de que en realidad las paralelas, cuando yo
las miro, alejándose de mí, se van como juntando. Y se juntan en lo que llamaron el punto de fuga. Es decir, esto empieza a dibujarse en el 1300, 1400. Empieza a usar la perspectiva. Ahí en ese momento, perdón Aldo, ayer vimos las etapas de la evolución de la conciencia, en ese momento en el Renacimiento, cuando la conciencia, la autoconciencia se individualiza y me separo completamente del mundo. ¿Sí? Y entonces, eso en el arte se hace visible en la perspectiva. Ahora yo pongo el punto de fuga y eso también me pone a mí en un punto de vista con respecto a aquello que yo observo. ¿Sí? Claro, y fíjense que, es decir, yo me estoy conectando Punto con físico. lo más cercano, es decir, el hombre deja de estar conectado con lo espiritual y empieza a conectarse cada vez más con lo más cercano, y eso transforma la perspectiva de lo más lejano, porque antes lo más lejano seguían siendo dos rectas así como están del lado izquierdo. Ahora que tengo más capacidad de percibir lo cercano, cuando miro hacia lo lejos, me cambia la perspectiva de lo más lejano, ¿no? Podemos avanzar un poco. Ah, perdón. No, dale. No, pero por ahí digo lo que ibas a decir. Y algunos siglos después, fíjense que los matemáticos incluyen, porque recién en el 1800 y pico se incluye la idea de punto límite. Y el punto límite es algo, está diciendo algo así, no lo dibuja así, pero dice, bueno, las paralelas se encuentran, tienen en común el punto límite. Es decir, está aceptando lo que en realidad los pintores ya habían aceptado hacía 500 años atrás. En una palabra, el arte se adelantó al conocimiento matemático en ese sentido. Y Mariela, ¿qué ibas a decir vos? Lo que yo quería decir, que un poquito en esta dirección de lo que hablamos ayer de la conciencia, y ahora entonces tengo que retomar algo que cuando vimos en ese capítulo segundo de la filosofía de la libertad, que toda aspiración espiritual del ser humano estaba a través de la religión, el arte y la ciencia, y cada uno de ellos eran caminos diferentes, uno puede ver que en ese proceso, cuando empieza a aparecer la autoconciencia, también desde el punto de vista, vamos a llamar ahora teológico, o sea, en el ámbito de la religión, ese yo soy aparece primero. En el arte se hace visible en la perspectiva. En la matemática llega después en la geometría proyectiva. Y si nosotros miramos esto que dice que ya más hacia el final probablemente del camino que recorramos en la geometría proyectiva, podemos mirar cómo cambia la conexión de lo cercano con lo lejano. Antes en esas paralelas, en esto mineral estático, aquello que era infinito era inalcanzable. En este proceso en donde vemos en la perspectiva, en el punto de fuga, aquello que es finito, es infinito, está un poquito más cercano. Y si nosotros seguimos avanzando con el pensar, hacemos ese camino de regreso. Tuvimos que llegar a la materia para poder hacer el camino de regreso. Y en ese camino de regreso, entonces, lo que está infinitamente lejano se nos vuelve muy cercano. Y este es el camino que hace Steiner a través de la ciencia espiritual. Lo que es infinitamente lejano se nos aparece muy cerca y nos damos cuenta que en realidad está en nosotros, entre nosotros, alrededor de nosotros. Y entonces el espíritu ya no es algo abstracto, sino que es algo que es tangible, que podemos pensar y que podemos percibir en la superficie, en nuestro alrededor, desde nuestra capacidad de pensar. Entonces, eso que era infinito, y ahora volviendo al lema que usa todo el tiempo, lo infinito se te hará finito. Entonces,
nada de esto que... Sí, sí, está buenísimo. Es decir, que nos animamos a empezar a trabajar con el infinito, digamos, nos estamos amigando con algo que estaba, como dice Mariela, que estaba muy lejano y ahora lo empezamos a tratar. Entonces, ¿cómo lo incorporamos para poder trabajarlo? Lo incorporamos justamente definiendo el punto límite, porque después vamos a trabajar con ese punto límite como si fuese un punto cualquiera, como si fuese un punto cualquiera, lo único que en vez de estar en un lugar está en una dirección. Y empezamos ahí, trabajando con eso, a sacar conclusiones que tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, con la realidad de la agricultura. Después voy a traer un ejemplo en ese sentido. Y entonces la cosa empieza a tomar color, porque una cosa se conecta con la otra. En una palabra, estamos yendo desde la cúspide de la pirámide a la base de la pirámide, en la cual esos conceptos los manejamos todos, ¿no? Con mucha, digamos, con mayor facilidad. Bueno, entonces el arte, digamos, el título de esto sería El arte como un camino del conocimiento. A través del arte se puede aprenderlo, es un camino diferente, no es un camino racional, es un camino que usa otro tipo de, digamos, de conciencia, pero es un camino totalmente válido, ¿no? Y por último, y para cerrar, algo que dice Steiner en las meditaciones para el arte de curar, que dice, querer captarlo todo con la razón es espantoso. Querer captarlo todo con la razón es espantoso. En realidad, en medicina no se puede captar nada con la razón. La razón permitiría, como mucho, comprender las enfermedades de los minerales, pero estos no son objeto de tratamiento. Todo lo que tiene que ver con la medicina ha de ser captado mediante la visión imaginativa directa. Todo lo que tiene que ver con la medicina ha de ser captado mediante la visión imaginativa directa. Facultad que hay que desarrollar en primer lugar. Yo tomé esta frase por esto, ¿no? Es decir, la parte médica yo no me meto, pero entiendo lo que él está diciendo, pero que entiendo que le está diciendo a los médicos, bueno, todo lo que tiene que ver con la medicina, para tratar eso, ustedes tienen que tratarlo con la visión imaginativa directa. Y es una visión que todavía en general no la tenemos desarrollada. Y justamente a ese desarrollo ayuda la geometría proyectiva. Por supuesto que hay otros caminos, no es el único, pero la geometría proyectiva va en esa dirección. La geometría proyectiva, sí, va en la dirección de desarrollar la conciencia imaginativa. Con la Entonces, geometría la ejercitamos, pero podemos, aunque no tengamos la visión imaginativa directa, y aunque nosotros no lleguemos a tenerla, la facultad del pensar es lo que nos permite palpar ese mundo que aún no podemos ver. Y por eso es que, y ahora con esto que decís, Aldo, ¿por qué nosotros ponemos mucho más geometría proyectiva en medicina y en este curso, y otras formaciones usan más el arte, que sería otra manera de acercarse? Pero nuestra tarea como médicos y terapeutas es entrar desde las fuerzas del pensar. Y por eso nosotros tenemos que trabajar mucho más con la geometría que con el arte en sí. Distinto es conocer cómo actúa la terapia artística. Pero para nuestra propia formación como médicos y terapeutas, entendiendo la medicina en que vamos a tener que tener esta imagen común, esta imagen ampliada del ser humano, necesita que trabajemos con geometría proyectiva. Y por eso hacemos cosas distintas de lo que nos parece que puede ser más relajante. ¿Sí? Obvio que el arte siempre nos mueve, pero nosotros tenemos que hacer este esfuerzo de concentración del punto de fuga hacia lo que se abre. Y más que una pirámide se hace como un reloj de arena ahora, porque volvemos a la base, pero abriendo el camino a partir de ese punto donde ya no podemos ver. Y eso lo hacemos a través del pensar. ¿Sí? Así que, Aldo, divino.
Bueno, gracias. Yo una cosita nada más, pero nosotros en realidad usamos una conciencia imaginativa, digamos, tenemos atisbos de conciencia imaginativa en la práctica, ¿no? Porque siempre pongo el ejemplo, cuando uno sale de la casa a la mañana y tiene que hacer 7, 8, 10 cosas distintas, se traza en su mente un mapa, digamos, una idea de cómo va a secuenciar esas distintas cosas que tiene que hacer. Y eso no lo hace muy racionalmente, sino que uno lo hace más vale hasta con imágenes, no, me conviene ir primero aquí, después allá, ¿no? Es decir, usamos conciencia imaginativa. Tenemos que nada más prestar atención a eso, porque la conciencia imaginativa lo que nos permite es entender rápidamente algo que si lo quisiéramos razonar se nos volvería muy complicado. Eso nada más. Y eso ya nada más. en el próximo módulo ya nos deja preparados. Hoy tenemos que transitar del reino mineral y en el próximo módulo del reino vegetal va a ser más sencillo. Pero como vamos siempre por lo más difícil, vamos a empezar a que capten todo en el reino mineral y después de eso todo va a ser más sencillo. Bueno, muy bien. Gracias, Aldo. Bueno, Hermoso, muchas gracias. cada vez más lindo. Cada vez mejor. Bueno, chao. Gracias, Hasta luego. Aldo. Un abrazo enorme. Un abrazo. Además, te Chao. hacen un aplauso acá. Bueno, gracias. Muchas gracias.